Hola a todos, yo soy Nelly Cuadros y esta es una edición más de Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe, y siempre con el decidido apoyo de la Coordinadora Republicana. Hemos sido testigos a nivel del mundo cómo este juicio, que se ha convertido en un juicio emblemático del caso Johnny Depp, ha trascendido no solamente al aspecto del mundo del cine, sino también a un aspecto fundamental que no es además lejano a los temas coyunturales de nuestro país, el tema del feminismo y toda esta oleada ideológica con la que viene acompañado. Por eso hemos invitado el día de hoy a Mariela Bianchi. Ella es vocera y presidente fundadora del colectivo Abogados Patriotas, ¿no? Tan venido a menos además en estos tiempos tan difíciles. Mariela, Simone de Beauvoir decía que no se nace mujer, sino una aprende a hacerlo, uno se va construyendo en la sociedad. Y ese es justamente el eje central, el fundamento con el que sostiene toda esta corriente ideológica del feminismo. En estos días hemos escuchado el caso de Johnny Depp y queremos hacer un análisis de cómo estamos en nuestro país en estos aspectos de la oleada feminista, que tú además eres una defensora pro vida, pro familia y con una posición muy clara respecto a estos temas. Bueno, evidentemente pues tenemos toda una corriente ideológica que ha encontrado su sustento en un sistema legal que ha regulado el feminicidio como un delito típico, cuando en realidad lo que pasa cuando asesinan a una mujer es un delito de homicidio, ¿no? Y entonces aquí viene ya de por sí una figura ideológica que se justificó en el hecho de que había un incremento del asesinato hacia mujeres. Sin embargo, vemos que en realidad la tasa que se ha mostrado ha sido parcializada, porque la violencia intrafamiliar no es un tema de sexo, sino es un tema ya social que tiene raíces en un aspecto mental, de salud mental pública. Entonces ahí vemos que ha trascendido ahora y se ha manejado con una agenda ideológica. ¿Por qué? Porque el comunismo ha usado justamente esta corriente para victimizar a la mujer, y en el entendido de que todas las mujeres son potencialmente víctimas y los hombres son potencialmente agresores, lo cual es totalmente falso, ¿no? La agresión y el hecho, la violencia tiene que penarse por el hecho de serlo, no al margen de que sea el hombre o la mujer el agresor o el agredido, ¿no? La figura es la agresión, la violencia, no se tipifica o se pena a la mujer o al hombre, sino a la figura, al hecho delictivo. Qué interesante, porque estas voces activas del feminismo plantean y sustentan de que es suficiente el hecho de la acusación de una mujer hacia un hombre para tomarlo como un hecho verdadero y cierto. Este caso emblemático nos ha demostrado que no necesariamente la condición de mujer valida la acusación, ¿no? Claro, Quiere decir que... Ahí justamente es algo muy importante, porque la corriente ideológica del feminismo transgrede un principio constitucional básico, que es la presunción de inocencia. Nadie es culpable, ¿no? Todos son inocentes, hasta que se demuestre lo contrario. En este caso vemos cómo la figura ideológica cambia esto y se presume al hombre culpable y tiene que demostrar su inocencia para que recién salga absuelto, ¿no? De este tipo de argumentos o denuncias que en este caso Amber Heard presentó. Definitivamente aquí vemos cómo se transgrede, y si estuviéramos en Perú se hubiera transgredido el principio constitucional de presunción de inocencia. Detrás de Amber Heard ha habido también intereses y ONGs bastante constituidas ya a nivel internacional, que han estado impulsando
utilizando este argumento para destruir la honorabilidad de un varón, no solamente por la condición de ser varón. No hay una intención de una búsqueda legítima de la verdad, sino más bien de hacer una reivindicación pero injusta, motivado no por la búsqueda de la verdad, ni por reivindicar la dignidad de la mujer. Por supuesto que a nivel del mundo y en el Perú también existe violencia familiar, existe violencia hacia la mujer en altas tasas, pero no se debe desvirtuar el proceso legítimo de la búsqueda de justicia cuando se traslada estos temas a una ideología que solamente tiene una motivación de odio principalmente, de una lucha de género que ellos lo llaman, para destruir y debilitar la figura del varón. Acordémonos que esto viene sustentado en el movimiento internacional Me Too, ¿no? Donde comenzaron a salir supuestas víctimas agredidas por varones, y obviamente Amber Heard se cuelga de este movimiento y comienza a hacer toda su plataforma, y en ese momento fue devastador para Johnny Depp porque se le cancelaron contratos, su vida se vino a menos, su imagen fue vapuleada, y ahí tú ves cómo la maquinaria feminista articula todo un engranaje para destruir la imagen de una persona. Todo un sistema organizado, financiado y muy bien sustentado. Medios, o sea, toda una industria. Todo un aparato grande y gigante. Con mucho dinero de por medio, que venía obviamente con intereses movidos de ONGs internacionales. Y es en eso en lo que no debemos caer. La justicia no puede ser usada como un instrumento político para hacer escarnio y perseguir a los opositores o a quienes no comulgan con tus ideas. Entonces, esto es un tema muy importante para la búsqueda de la verdad y la justicia. No podemos permitir que el sistema judicial sea usado para los intereses, ¿no?, obviamente particulares de ONGs y de movimientos políticos de izquierda. Hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad en general que la mujer ha ido ganando espacios importantes. No podemos negar que todavía seguimos en un proceso de fortalecimiento de la posición de la mujer en la sociedad. Yo creo que tampoco debemos negar que todavía nos falta un proceso largo para conquistar derechos. Sin embargo, la gran pregunta es cómo generamos ese proceso de fortalecer la presencia de la mujer en la sociedad, tanto en el aspecto político, económico, laboral, dirigencial, académico, en todos los aspectos, y por supuesto en el plano del derecho mucho más. Creo que ese es el gran punto de controversia de todos estos temas, es cuál es el camino para consolidar el ejercicio de la mujer en la sociedad. Por supuesto que la motivación de la oleada feminista es pura y netamente ideológica, movido además no por una intención consciente que busca que la mujer prospere como un elemento fundamental de la sociedad, sino motivado más bien por un resentimiento, por una reacción que luego destruye la propia imagen de la mujer y todo lo que se ha conseguido a lo largo de muchos años. Han habido grandes mujeres, Mariela, que han reivindicado y han logrado cosas fundamentales para la mujer, los derechos civiles, el derecho al voto, el derecho al acceso a la educación, la participación política de la mujer. Y creo que esa es la ruta que no se debe truncar, no se debe quebrar. Es la búsqueda de que la mujer tenga mayores herramientas para fortalecer sus capacidades, no así torcer esta justa causa
para fabricar y ser insumo para una ideología que al final de cuentas destruye a la mujer, no busca su bienestar, sino más bien instrumentalizarla para un objetivo ideológico y político. Claro, en realidad tenemos que tener en cuenta que el feminismo es un brazo armado del comunismo. El comunismo que pretende establecer contradicciones, diferencias, y en este caso en el feminismo pretende con una lucha entre el hombre y la mujer. ¿Por qué? Justamente porque los quiere divididos, los quiere desunidos. El hombre y la mujer, cuando hay una unión heterosexual, viene la familia, viene la reproducción humana, y entonces el feminismo es un instrumento para frenar eso, porque promueve el odio, la repulsión de la mujer hacia el hombre, trata de invisibilizarlo y piensa que todo lo que es la presencia del hombre lo llama patriarcado, lo etiqueta, ¿no? Y entonces viene la fase de la victimología de las mujeres, ¿no? Entonces esa supuesta falsa lucha de que tenemos que reivindicarnos, pero hay algo muy importante. Para empezar, la Constitución, en este caso hablamos de Perú, política, establece la igualdad entre hombre y mujer, establece la no discriminación, hay derechos fundamentales que como personas nos corresponden. Entonces, ir a hacer todo un movimiento político para usar esta plataforma, porque estas mujeres, lamentablemente muchas no han sido bien instruidas y son usadas como peones políticos, instrumentos de una agenda política malsana, perversa, que pretende dividirnos como sociedad. Y eso es lo que no podemos permitir. Y me dices, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que las mujeres terminen de posicionar esta consolidación de su crecimiento? Justamente en función de eso tuve la iniciativa de hacer una ONG que se llama Palabra de Mujer, y en ella el sentir de crear esta organización era un poco transmitir la voz de las mujeres en cuanto a su capacidad, al desarrollo de la meritocracia, y para eso se necesita una palabra clave: educación. Para mí la educación es fundamental. Una mujer que se prepara, que se instruye, que crece y obviamente encuentra en la sociedad el desarrollo de sus dones, de sus talentos, entonces es una mujer que va a poder dar el máximo de sus capacidades y no va a sentirse amenazada en el desarrollo de sus potencialidades, porque sabe lo que tiene, sabe que es capaz, sabe que puede manifestar ante la sociedad todas sus capacidades, y eso pues lo desarrolla en una actividad económica que pueda ser lucrativa para ella, ¿no? Entonces, y desarrollarse también, sentirse valorada como mujer. Todo parte de la educación tanto técnica como también la educación emocional, y eso parte también de casa. A las mujeres les tenemos que dar herramientas para que se valoren, para que crezca su autoestima, para que sientan que son valiosas, tan igual que los varones, cada quien en sus funciones y en la complementariedad de sus roles, porque ambos son hijos de Dios, para quienes creemos en Dios, y obviamente los dos tienen sus roles, sus funciones, sus talentos. Entonces, en cuanto a la mujer, decirles a todas las que nos están viendo que se preparen, que estudien, que se capaciten, que son valiosas, que son únicas y que son seres maravillosos, y que esa identidad femenina no puede venir marcada por una agenda política o ideológica que usa quizás las diferencias que una mujer puede tener en casa, ¿no? Los conflictos familiares, porque muchas de estas mujeres que han sido captadas por el feminismo han tenido pues un pasado familiar de conflictos con los padres, hogares disfuncionales. Entonces ahí usan a mujeres de alguna manera con el corazón roto, ¿no? Y que quizás no tengan mucha instrucción, y las captan y las inducen en este movimiento. Entonces yo les diría a las mujeres que nos escuchan que se capaciten, que se instruyen, que busquen, si en algún momento tienen pues alguna debilidad, apoyo, porque lo hay, ¿no? Entonces, cuando una mujer recibe ese amor suficiente de padre y madre, y tiene, como dice, su tanque de amor lleno, ¿no? Y sale al mundo a crecer, a desarrollarse, y se capacita, pues, ¿qué movimiento ideológico podría captarla, usarla para estos fines? No, porque la mujer tiene su identidad firme, segura, sabe lo que es, sabe lo que vale y las potencialidades que tiene. Entonces no necesita que nadie le hable al oído y le diga que su identidad tiene que ir por un lado o por el otro, porque ella es firme y sabe lo que es y lo que vale, ¿no? Este caso de Johnny Depp y Amber Heard
se ha convertido, yo creo que va a ser un hito en toda la lucha por la reivindicación de la mujer, en un caso muy emblemático a nivel del mundo, para demostrarle a la sociedad y al mundo entero de que lo que tiene que prevalecer es la búsqueda de la verdad, exacto, la búsqueda de la dignidad humana, más allá de la calificación de género que estas ONGs, estas instituciones que son internacionales, muy grandemente organizadas, han construido, han fabricado solamente con un principal fin, que es un principal político finalmente, para usarlo como una herramienta de adoctrinamiento, una herramienta política, social y económica, por supuesto. Y han captado militantes, como lo has mencionado, en todos los países, mujeres que han atravesado algún tipo de vulnerabilidad, violencia, maltrato, abandono, cosa que sí existe en la sociedad. Pero esa crisis, esa situación también es el resultado de una crisis generalizada de valores dentro de la familia. Se da la violencia que ejerce el varón contra la mujer, no por su condición de ser varón, es porque ese niño no ha tenido la oportunidad de educarse, de inculcarse en valores, y es un círculo vicioso que hay que romper. Pero ese círculo se rompe a través de la educación, cosa que está tan debilitada y desmoronada en nuestro país. Obviamente, sin citar detalles, los colegios que se van desmoronando, y este tema que ha trascendido en nuestro país hasta el nivel político de los textos escolares, donde el contenido de los textos escolares más bien destruye pues los valores que se van forjando en la niñez. Y es pues parte de todo este paquete de ideología de género que tiene como su eje fundamental el tema del aborto, el tema del feminismo radical, el tema de la destrucción de los valores de una nación, que son la fe, que está relacionada a la fe religiosa, cristiana de nuestro país, y todo este tema que ya se ve se evidencia en las sociedades, sobre todo en estos últimos tiempos, donde impera un gobierno de izquierda. Casualmente, todas estas oleadas feministas van tomando fuerza y creo que tienen un asiento en la sociedad cuando hay escasez de valores en la familia. Sí, ahí es un tema fundamental y que yo quisiera que todos los que nos están escuchando tengan muy claro. El comunismo ataca dos cosas claves que son la base y la columna de nuestra sociedad. Por un lado la familia y por el otro la fe en Dios. Entonces nosotros, y la niñez, Mariela. Exacto, claro, la niñez obviamente atacan a la mente, ¿no?, la integridad mental de los niños. Pero si nosotros como padres, como miembros de una familia, trabajamos ese tema de la unidad, del fortalecimiento de la unidad familiar, el amor en la familia, los valores, la comunicación, y esto va unido a una fe en Dios, créeme, Nelly, de que nadie va a poder quebrantar a esos niños, a esos jóvenes, a esos adolescentes que crecen en un hogar que ama a su familia, un hogar donde hay amor, y dos, que cree en Dios. Cuando el comunismo entra a atacar las dos cosas. Por eso es que hasta hace poco sentíamos mucho ese fuerte bullying hacia alguien que decía yo creo en Dios, yo soy creyente, ¿no? Había todo un tema de la onda progresista que digamos que decían que éramos retrógrados. Que arremete agresivamente. Exacto, ¿no? Hasta yo lo llamé a calificar teofobia, ¿no? O sea, todo, si decías que eras creyente, no, perdón, tú eres fanático religioso y nos etiquetaban. No, nosotros somos personas con principios, con valores, cuya tradición, cultura peruana es firme, y la sociedad peruana es una sociedad que tiene como columnas básicas su tradición, su cultura, su familia, el amor a Dios, las tradiciones. Todo eso es parte de nuestra identidad nacional que debemos fortalecer, debemos trabajar para que permanezcan, y como sociedad juntos, unidos, luchar y evidenciar justamente estos ataques ideológicos que vienen de afuera, estas corrientes políticas, porque una familia
familia fuerte, unida, que tiene fe en Dios, es impenetrable a estas corrientes ideológicas. En estos tiempos en nuestro país donde la educación está tan venida a menos, donde no solamente tenemos el ataque ideológico que se ha introducido institucionalmente en los textos escolares, que además con presupuesto público se ha distribuido en la gestión desde Flor Pablo, Marilu Martens y todos los ministros de educación de los últimos años, ¿no? Ligado pues al soporte caviar que ha copado todas las instituciones del Estado. A lo que queremos llegar es a lo siguiente: tenemos todavía reserva, yo creo, estoy convencida que hay reserva moral en nuestro país, y el punto fundamental es la protección de los valores de la familia, donde los niños son el eje fundamental hoy por hoy que debemos proteger y estar atentos. Este caso emblemático del caso que pareciera un tema más bien de cine o de farándula, no lo es, tiene un componente ideológico que hay que analizar, que protejamos a nuestros niños del contenido que están recibiendo nuestros niños en los colegios, de una educación además que se va desmoronando, donde no hay conocimiento, no hay tecnología, no hay infraestructura, no hay alimentación, no hay medios y sobre todo algo muy crítico, donde nuestros docentes no solamente no tienen la capacitación plena para instruir en valores, que es de lo que estamos hablando. Entonces, ¿a quién le corresponde estar atento? Es a los padres de familia, para que en el proceso de los años no sigamos desmoronando más la institución de la familia y se luche por la búsqueda de la verdad. No caigamos en la militancia por la ignorancia social a la militancia del feminismo. Esto llama la atención, por supuesto, a los padres de familia que tienen niñas, adolescentes que van militando. Ya lo hemos visto, niñas que están militando en estas marchas feministas, que están quemando iglesias, que promueven el aborto, que hay un alto componente de violencia. Alerta, padres de familia, ojo con lo que está sucediendo en el mundo, pero principalmente en nuestro país, que no está además distanciado de la coyuntura política que estamos atravesando en estos tiempos tan difíciles. Mariela, tus palabras finales. Sí, ahí yo quiero indicar que hay una fuerte ola de ideologización en los colegios que ha venido justamente a través del Ministerio de Educación y que tiene mayor incidencia en los colegios públicos, ¿no? Porque evidentemente con los textos escolares, pero además los profesores también, muchos de ellos tenían la directiva esto de promover el tema de género, del aborto, y entonces se ha visto un incremento de aún en chicos del Agustino, porque he escuchado testimonios donde les preguntaban cuál era su orientación sexual y decían que algunos decían que eran bisexuales, perdón, o sea, ¿qué es esto, no? Y en el caso de los colegios privados tuve la oportunidad de con mis hijos que estudiaban en el Colegio San Agustín, yo los mandaba con la bichita celeste, esa que en los eventos tú nos proporcionabas, y ellos iban ya obviamente con la instrucción que les había dado, la defensa de la vida, ¿no? De la familia, y tenían debates con chicas que también estaban a favor del aborto. Entonces vemos pues que los padres tenemos que reasumir ese compromiso con nuestros hijos de formar en valores, en principios, sus mentes, sus corazones, para que cuando salgan al mundo y se encuentren pues confrontados con esta realidad, esta corriente ideológica, ellos firmes estén en sus principios, sus valores, porque desde casa papá y mamá asumieron ese rol. Toda ideología es un conjunto de ideas que son contrarias a la razón y que además no tienen un sustento científico. Por eso son ideologías. No tendría nada de malo si estas ideologías no se insertaran en el Estado. Utilizando presupuestos de todos los peruanos, quieren debilitar y destruir los cimientos de nuestra nación, que son la niñez, la familia, la educación y sus valores. ¿A quién le corresponde
corresponde estar atentos a todos los padres de familia del contenido que reciben los niños en los colegios, y las niñas principalmente no sean militantes o caigan como presa fácil en estas hordas violentas de una comunidad que tiene otros objetivos, no necesariamente la reivindicación o la prosperidad de la mujer, sino más bien militarla en una oleada que después va a debilitar su situación emocional, psicológica y su identidad, y además exponerla a un mundo de violencia, cosa que no queremos, por supuesto, para nuestras niñas. Sí, Nelita, y ahí permíteme terminar esta entrevista diciéndote, ¿no?, que la industria de género, para todos los padres que no conoces, no es una lucha por la igualdad de hombre y mujer. Esto es una falacia, es un negocio de ONGs y transnacionales que invierten mucho dinero. Prueba de ello que es el esposo de Flor Pablo, tenía grandes consultorías con millonadas de dinero por el tema de capacitación de género. O sea, esto es un negocio. Aquí no es que quieren promover la igualdad de hombre y mujer, y hay que tenerlo bien claro. Por supuesto. Nos ratificamos desde este espacio con toda humildad, por supuesto, para que los padres de familia y quienes nos escuchan tengan más elementos de análisis. No pretendemos imponer nuestras ideas, pero sí darles un alcance e invitarlos a que puedan también de propia cuenta investigar, analizar por el bien de nuestros niños qué contenido reciben los niños en nuestros colegios y estar atentos a lo que puede pasar en el futuro también. Yo soy Nelly Cuadros, esto fue una edición más de Rescatemos Valores, siempre a través de PBO Radio 91.9 de la FM, la radio con fe. Muchas gracias.